¡Vamos de culo! ¡Con estas pensiones! 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 ¡Vamos! ¡El día pasacó! ¡Pensión un engañante! ¡El día pasacó! ¡Pensión un engañante! ¡El día pasacó! ¡Pensión un engañante! ¡El día pasacó! Pensión un engañete. Ez dira pasako. 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 Pensión un engañete. Pensión un engañete. Pensión dueña. Mira la noche. 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 Pensión dueña. Mira la rogué. Pensión dueña. Mira la rogué. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne. Gobierne quien gobierne. Gobierne quien gobierne. Las pensiones se defienden. Vamos a ganar. Que es un paso atrás. Porque los pensionistas vamos a ganar. Así, ¿por qué? Así, y un paso atrás. Así, y un paso atrás. Porque los pensionistas, aurrera, pensionista, aurrera, pensionista, aurrera, pensionista, aurrera, pensionistas, aurrera, pensionistas, pensionistas, pensionistas. Guztiz, bidezkoa den gutxienezko soldata 1.200 eurokoa. Beste puntu gehiago ditugu, garrantzitsuak ere, baina ez dugu gure planteamendu datetik despistatu nahi gizarte osoari, inguratzen gaituen egoera honetan. Bada, balio dezela horrek gure gazteleneko elkarretzeak gogoratzeko eta indartzeko. COVID-19ak ezarritzeko egoera honek zalantzan jartzen du osasun sistema publikoa. Birus hau zientzialaritzako ez ezaguna da ere. Askoz gehiago gobernazioan gaitezun personentzat. Frogatuta dago aurre urteetako osasun murrizketak ordaintzen ari gerela orain. Gerra militarra baten antzera planteatu zen hasieretatik. Horrela prozesu osoa igoratzen ari da. Birusa kontrolatu eta gainditzeko nahian. Horregatik, egunero pertsona horrek neurri guztietako erabaten eginez jardutea nahi dute. Naiz eta neurri horiek kontra esankorrak diren aurreko egunetan dekretatukoakin. Pertsona intsumisoak izateare bideratzen gaituzte, baita beste pertsonak salatzen ere.
Bada pasatzen ari garen hauekin guztiarekin ikusten dugu kaltetunak nagusiak gara. Haulenak esateagatik eta heriotza gehien izatenaren sektorea, osasun oinarrizko arretaren zerbitzuaren egoera larrian hausten gabe. Nafarroan gaur irailak 26, 550 hildako dira. Horregatik, 440 nagusien egoitzan hau da. COVID-engatik hildakoen 80%tik egoitzetako adinekoak izan dira. Horregatik guztiagatik eta gehiago adineko pertsonai zozeina eskatzen diegu. Merezi duen errespetua, zeren pandemia hau sozial mailan ere islaen pairatzen ari da. Beraz, dagoenekoan exigitzen dugu pentsio justuak eta egoitza duinak. Adierazi behar dugu errespetu falta hori erakundetik eta instituzioetatik, etzortzen ara Alferrik baimendu gara 6 hilabete Nafarroako pensionisten mugimendu Nafarroako lehendakari eta osasunbideko ardunarekin biltzeko eskatzen. Erantzunik gabe, azkarragoa izan da Euskal Herriko pensionisten mugimenduak Toledoko itunaren presidenterakin biltzea, gure hemengo ordezkari politikoekin baino. Baina pena atzean utzita alargunak, pentsiodunak, erretiratuak eta sakanako nagusiak kalean jarraituko dugu behar denean. Osasuna utzi behar badugu ere. Bidegabekearia egoerak dauden bitartean borrokatuko dugu. Pensionistak aurrera! Pensionistas aurrera! Vale, Arratsaldeon. Aquí en Altsasu llevamos más de 3 años movilizándonos por unas pensiones justas, aquí y ahora, y cómo no, por las pensiones futuras. O sea, para quien hoy os encontráis en activo dentro del mercado de trabajo. A nivel económico se traduce en los 1.080 euros de pensión mínima. Hay que decirlo por enésima vez, a quien afecta es a las personas que cobran pensión de viudedad, en su gran mayoría mujeres. Como queremos que las personas hoy en activo coticen, es totalmente justo establecer 1.200 euros de salario mínimo. Tenemos más puntos igual de importantes, pero no queremos despistarnos de nuestros planteamientos en esta coyuntura que nos envuelve a toda la sociedad. Pues bien, sirva esto como refresco respecto a nuestra presencia en la calle cada lunes. Esta coyuntura impuesta por el COVID-19 está poniendo cada día al sistema sanitario profundamente cuestionado. Si bien este es un virus desconocido para las personas científicas sanitarias, mucho más lo es para las personas que nos gobiernan. Se ha demostrado con total escarnio que los recortes en sanidad de los años precedentes han puesto en evidencia lo nefasto de aquellos recortes, de aquellos barros, estos lodos. Desde el principio fue planteado como si de una guerra militar se tratara, y así está transcurriendo todo el proceso, para controlar y superar al virus. Por eso, nos repiten día sí, día también, toda persona debe actuar con total acatamiento y sumisión las medidas que se van decretando, aunque éstas sean contradictorias con las decretadas días anteriores. Se nos orienta hacia la búsqueda de la persona desobediente, para que denunciemos cualquier detalle o acto desobediente, sea este individual o colectivo. Pues bien, con todo lo que nos está cayendo vemos que el sector de la sociedad más afectado por ser el más vulnerable somos las personas mayores, que además de reducirse a la misma expresión la atención primaria, cuestión esta muy importante para las personas mayores, es el sector que más muerte está teniendo o sufriendo. En Navarra, a fecha 16 de septiembre, hubo 549 personas fallecidas. De estas, 440 correspondieron a residentes de residencias, lo que da nada menos que el 80% de personas fallecidas por el COVID-19 han sido personas mayores en residencias. Por todo esto y más, exigimos para las personas mayores el debido respeto que nos merecemos, pues esto es una pandemia que a nivel social se padece en silencio.
Por lo tanto, exigimos ya unas pensiones justas y unas residencias dignas. Debemos señalar que esa falta de respeto también la ejercen desde las instituciones, al máximo nivel institucional, ya que la presidenta del Gobierno foral, así como las personas responsables de Sanidad de Navarra, llevan como 6 meses sin responder a la solicitud de una reunión con el movimiento de pensionistas de Nafarroa. Ha sido más rápido reunirse el movimiento de pensionistas de Euskal Herria con la presidenta del Pacto de Toledo que aquí con nuestros representantes. Pero a pesar de los pesares, las personas pensionistas, jubiladas y mayores de Sakana seguiremos en la calle hasta cuando haga falta, ya que las situaciones de injusticia las combatiremos mientras exista y la salud nos lo permita. Pensionistak aurrera. Pensionistak aurrera. Pensionistak aurrera. Pensionistak aurrera.